Alito Moreno declara a un medio de Estados Unidos, a Fox News, nada más y nada menos, que el gobierno de AMLO y Sheinbaum es una narcodictadura terrorista y comunista. La política mexicana ha terminado por convertirse en un espectáculo grotesco donde los supuestos defensores de la democracia corren a Washington a pedir que intervenga en su propio país. Alejandro Moreno, ese personaje que todavía se hace llamar líder del PRI, mientras arrastra acusaciones de corrupción por todos los estados donde ha puesto un pie, ha decidido que la mejor forma de hacer oposición es yendo a llorarle a Fox News en Estados Unidos sobre una supuesta narcodictadura mexicana. El mismo tipo que gobernó Campeche y dejó un agujero de 83 millones de pesos, ahora quiere dar lecciones sobre moral política desde los estudios de la cadena más reaccionaria e intervencionista de los Estados Unidos. Enseguida vamos a ver el vídeo, pero piénsenlo un momento. El dirigente del partido que inventó el fraude electoral en México, que perfeccionó la corrupción como sistema de gobierno durante 60 años, que convirtió la represión en política de Estado, ahora resulta que va corriendo a Fox News a decir que México vive bajo un régimen autoritario, de verdad. La desfachatez tiene nombre y apellido: Alejandro Moreno Cárdenas. Y no es que el gobierno de Claudia Sheinbaum sea inmaculado, claro que no, ninguno lo es, pero que sea precisamente Alito quien lance estas acusaciones desde el extranjero es como ver a un pirómano quejándose del humo. El jueves pasado, Moreno se sentó frente a Yuli Banderas en Fox News y soltó la perla del siglo. Os la voy a poner aquí enseguida, que en México se está instaurando una narcodictadura terrorista y comunista, como si estuviéramos en los años 50, en medio de la Guerra Fría del siglo pasado, y cualquier cosa que no le guste a la derecha o que no le guste a Donald Trump y a los Estados Unidos sea automáticamente comunista y por lo tanto potencialmente intervenible por parte de los Estados Unidos, que ya sabéis que ahora ha desplegado a su armada por el Caribe. Como si las palabras, lo dice, no tuvieran significado. Como si lanzar términos al aire, sin ningún rigor, fuera hacer algún tipo de análisis político. Escuchad esto, ¿eh? Hay algo muy importante, Yuli, lo hemos venido diciendo nosotros desde hace muchos años. Hoy lo que se vive en México es un régimen autoritario, se está rompiendo la normalidad democrática y nosotros hemos denunciado públicamente, sistemáticamente, que no se puede permitir en México el mismo modelo que hicieron en Venezuela, que es instaurar una narcodictadura terrorista y comunista. Tú sabes que alguien no tiene argumentos cuando le pones un micrófono delante, sobre todo si es estadounidense, porque tiene que irse para allá para que le hagan caso, y empieza a decir que lo que viene es Venezuela, comunismo, dictadura. Además es también curioso cómo este tipo se atreve a hablar de dictadura cuando literalmente lo último que hizo delante de las cámaras fue agredir a compañeros del Senado, a pegarles de manera pública como un auténtico matón. Porque claro, cuando resulta que los ciudadanos no te votan lo suficiente, la única manera de sacar tu frustración es a puro golpe. Bueno, pues esto no le ha salido bien, porque evidentemente los ciudadanos mexicanos están hartos de ver a este tipo de matones al frente de sus instituciones. Pero bueno, esto simplemente es un momento para recordar de quién estamos hablando. Continuemos con esta entrevista. Porque está abierto no solo a los ojos de los mexicanos y del mundo, que este gobierno, el gobierno que inició López Obrador de Morena, ha tenido pactos con el crimen organizado. Bien sabe la gente que hoy tenemos más de 230,000 homicidios, más de 120,000 desaparecidos, que en más del 60% del territorio mexicano no se puede transitar por la presencia de los cárteles de la droga en México. Y es un gobierno que hoy quiere callar a los opositores, que hay una persecución política brutal contra los opositores. Persecución, ya veis que la persecución, cómo lo persiguen. El tipo que da golpes, al tipo que agrede, es como lo persiguen. Y también parece que habla como si el asunto de los cárteles lo hubiese inventado el gobierno de AMLO o lo hubiese continuado Sheinbaum. Y lo más patético no es solamente que haya ido a los Estados Unidos para hablar mal de su propio país, cosa que es habitual en este tipo de derecha. Lo verdaderamente indignante es que lo haya hecho precisamente cuando México necesita cerrar filas ante las amenazas de Donald Trump. Cuando el inquilino de la Casa Blanca habla de enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano, cuando amenaza con aranceles altísimos y cuando trata a México como si fuese su maldito patrio trasero, el líder del PRI
lo que hace es correr a darle munición a Donald Trump, a decirle que sí, que efectivamente México es un estado fallido que necesitaría de intervención externa. Le da igual. Con tal de que esa intervención externa le permitiese a él tocar un poquito más de poder, no le importaría lo más mínimo vender el país. Y no está solo en esta traición. Hace unas semanas fue Lili Tellez, la senadora del PAN, quien hizo exactamente lo mismo. También en Fox News, también pidiendo intervención de los Estados Unidos y también alimentando la narrativa trumpista de que México es un territorio sin ley izquierdista. Es la nueva estrategia de la oposición mexicana. Si no pueden ganar en las urnas, que vengan los gringos a resolverlo. Si los mexicanos no los eligen porque no les votan, que Washington venga y les haga el trabajo. Es el colmo del entreguismo, de la vendepatria. Es la renuncia absoluta a cualquier principio de soberanía nacional. Claudia Sheinbaum, pues no se anduvo con rodeos. Les contestó que eran unos vendepatrias, cosa con la que estoy de acuerdo, y tiene toda la razón, porque más vendepatrias no puede haber que ir a pedir a Estados Unidos, a la televisión favorita de Trump, a Fox News, la intervención en México. Porque una cosa es hacer oposición, y está bien. Criticar, señalar errores, exigir rendición de cuentas es lo que debe hacer la oposición, eso es la democracia, pero otra muy distinta es convertirse en la quinta columna del intervencionismo estadounidense. Eso tiene otro nombre, eso es traición. Pero aquí viene lo más cínico de todo este asunto. Alito Moreno, el gran defensor de la democracia mexicana, el paladín contra la corrupción, tiene sobre sus espaldas una solicitud de desafuero por el presunto desvío de 83 millones de pesos cuando fue gobernador de Campeche. La Fiscalía Anticorrupción de ese estado documentó 4 carpetas de investigación, 4. No una acusación vaga, no un rumor, no una venganza política, 4 expedientes documentados con facturas falsas, prestanombres y empresas fantasma. Hablamos de 18 millones desviados en la construcción de la Plaza Colosio, 27 millones más en los servicios simulados para la Secretaría de Seguridad Pública, 14 millones en contratos inflados para una televisora local y otros 23 millones pagados a una empresa de buceo que mágicamente se convirtió en consultora fiscal. Ya por Dios. El modus operandi de siempre. Facturas por servicios que nunca se prestan. Personas que cobran sin trabajar y dinero público de todos los mexicanos que termina en bolsillos privados de unos pocos. Y este es el hombre que va a Fox News y habla de corrupción. ¿En nombre de qué? De la corrupción, imagino que hablará, porque la conoce. Este es el líder moral que denuncia los supuestos pactos del gobierno con el crimen organizado. Un tipo con 17 exfuncionarios de su administración vinculados a proceso penal. Un político que dejó las finanzas de Campeche hechas un desastre y ahora quiere darnos lecciones de transparencia desde Washington, desde Fox News. Pero Alito no solo es presuntamente corrupto, sino que es literalmente violento. Porque hace 2 semanas, os enseñaba el vídeo antes, protagonizó este bochornoso espectáculo en el Senado, cuando se fue a los golpes directamente con Gerardo Fernández Noroña. A los golpes. Como si esto en lugar del Senado fuese una cantina y no el recinto legislativo. Como si la política en México se hiciese con puñetazos. Y después de hacer el ridículo nacional, ahora lo que hace es correr a hacer el ridículo internacional, acusando al gobierno mexicano de autoritario. La ironía es tan espesa, de verdad, que se puede cortar con un cuchillo. Mientras tanto, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, no perdió la oportunidad de ponerlo en su lugar. No solo es violento y corrupto, dijo, sino también vendepatrias, como había dicho Sheinbaum. Y agregó algo más, que Alito está aislado, incluso dentro de su propio partido. Que el PRI está al borde de la extinción y que nadie, absolutamente nadie, dice que le inspira el priismo de alguna manera, que le alienta algo, más allá que recuerdos pasados. El PRI de hoy es básicamente un cascarón vacío. Un partido zombie que sobrevive apenas gracias a los recursos públicos y a la terquedad de dirigentes como Moreno que se aferran al poder como náufragos a una tabla. Porque esa es otra parte de esta historia. Alito Moreno no representa ni siquiera a su propio partido. Los gobernadores priistas, los que todavía quedan, mantienen una relación institucional con el gobierno federal. El gobernador Durango, Esteban Villegas, se declaró claudista el fin de semana pasado. Los de Coahuila y otros estados trabajan con la federación sin mayor problema. Solamente Alito
en su delirio de protagonismo, va por el mundo diciendo esta locura de que México se ha convertido en Venezuela. Y hablando de Venezuela, que es algo bastante habitual, qué obsesión de la derecha mexicana con este país. Todo lo que no les gusta es Venezuela. Si pierden elecciones es porque México se está convirtiendo en Venezuela, porque otra cosa será. Si no les dan la razón es porque estamos camino a ser Venezuela. Y si el gobierno implementa programas sociales, entonces obviamente es chavismo. Si se reforma el Poder Judicial, Maduro. Como si no tuviesen otra referencia, otra posibilidad de crítica, como si no pudiesen articular una respuesta a lo que ocurre sin recurrir al malvado coco venezolano. Lo que Alito le dijo a Fox News es un compendio de los lugares comunes de la derecha latinoamericana y, si me apuráis, también española. Nos parecemos bastante en este aspecto. Que hay 230.000 homicidios, dijo. Que hay 120.000 desaparecidos, que en el 60% del territorio no se puede transitar. Cifras que lanza, primero, sin contexto, sin análisis y sin preguntarse de dónde vienen esos problemas. Como si la violencia en México hubiese empezado ayer o anteayer. Y como si el maldito PRI, su partido, no hubiera gobernado cuando se gestó esa cosa precisamente. Como si el PAN no hubiese sido también corresponsable del baño de sangre que vive el país desde hace casi 2 décadas. Parece que llegaron ayer. Están pristinos e inmaculados. Pero lo más grave de las declaraciones de Alito no son las mentiras o las medias verdades. Lo más peligroso es el momento en el que las está haciendo. Justo cuando Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, visita México. Justo cuando se negocia el tema migratorio con los Estados Unidos. Justo cuando Estados Unidos está presionando con el asunto del fentanilo. Y Moreno lo que hace es ir corriendo para darle argumentos a quienes en Washington sueñan con una intervención militar en México. Les está diciendo, tienen razón, somos un narcoestado, vengan a salvarnos. Es la vieja y lamentable mentalidad colonial que nunca se fue. La idea de que los mexicanos son incapaces de resolver sus propios problemas. De que necesitan que el hombre blanco del norte venga a poner orden. De que sin la tutela estadounidense están absolutamente perdidos. Es el malinchismo elevado a la estrategia política, es la renuncia a cualquier proyecto nacional propio. Y mientras Alito hace su numerito en Fox News, en México pasan cosas reales. Como la detención de Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. Ahí sí hay un escándalo de verdad. Un funcionario de alto nivel vinculado con el grupo criminal La Barredora. Un secretario de Seguridad que, según las investigaciones militares, era comandante H. El comandante H, líder de una célula del cartel Jalisco Nueva Generación. Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay después de meses prófugo. Las autoridades lo están acusando de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Y durante su gestión, La Barredora no solo controló el narcomenudeo y la extorsión en Tabasco, también, según documentos de inteligencia militar, hizo negocios con el Tren Maya. Planeaban suministrar 180.000 litros semanales de combustible robado para las obras. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Adán Augusto López, el jefe de Bermúdez, es hoy el coordinador de Morena en el Senado. Pero México, por fortuna, no es el patio trasero de nadie. Y los mexicanos, con todos sus problemas, con toda su violencia que realmente existe y con toda la corrupción existente, no necesitan que vengan desde fuera, desde Estados Unidos, a explicarles o a imponerles cómo vivir. Y menos aún cuando quien lo pide es un político corrupto que dejó un estado en quiebra y que ahora quiere hacerse pasar por víctima. La respuesta de Sheinbaum fue contundente, pero insuficiente tal vez, porque llamarlos vendepatrias está bien, es lo que son, pero hace falta más. Hace falta aplicar la ley. Si Alito desvió recursos públicos, que enfrente la justicia. Si hay pruebas de corrupción, que se le quite el fuero. Y si cometió delitos, que pague por ellos. No con venganza política, no con fabricación de culpables, sino con aplicación estricta de la ley. Y exactamente lo mismo para todo. Para los del PRI, para los del PAN y para los de Morena, si los hay. El problema de fondo no es Alito Moreno. Él es solo un síntoma. El problema es un sistema político que permite que personajes así lleguen al poder y que se mantengan en él durante mucho tiempo. Un sistema que premia la corrupción con impunidad, que confunde la política con un negocio muy lucrativo y que ha convertido el servicio público en un botín privado. Alito representa lo peor de la política mexicana. La mezcla tóxica de corrupción, violencia y entreguismo. El priismo del peor tipo. El que vende al país al mejor postor con tal de mantener sus privilegios y el que prefiere ser virrey de una colonia estadounidense antes que ciudadano de una república independiente. Pero también representa algo todavía más preocupante.
el vacío de la oposición mexicana. Porque cuando la alternativa al gobierno es un corrupto confeso que pide intervenciones extranjeras en Fox News, entonces no hay alternativa real. Cuando la oposición renuncia a la soberanía nacional, deja de ser oposición para convertirse básicamente en una quinta columna. Y México necesita una oposición real, cualquier país lo necesita. Una que señale los errores del gobierno sin correr a Washington. Una que defienda la democracia sin pedir invasiones. Una que combata la corrupción sin ser corrupta ella misma. Una oposición patriota, no vendepatrias. Una oposición con proyecto de país y no con nostalgia colonial. Pero mientras tanto lo que tenemos es a Alito Moreno en Fox News diciendo que México es una narcodictadura comunista, como si las palabras no significasen nada, como si la dignidad nacional fuera negociable con los Estados Unidos y como si la soberanía fuese un lujo que no se puede dar en México. Pero México, por fortuna, es más que Alito Moreno, es más grande que un PRI moribundo y es más grande que los políticos corruptos que lo han saqueado durante décadas. Y definitivamente es mucho más grande que las fantasías intervencionistas de Fox News y sus invitados vendepatrias. La historia juzgará a personajes como Alito Moreno comportándose de esta manera y lo recordará no como opositores valientes, sino como traidores cobardes que deseaban una cosa que ojalá nunca ocurra, que es la pérdida de soberanía de México. En fin, amigos y amigas, os leo en los comentarios a ver qué pensáis sobre esto. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos más que tal vez os interesen. Adiós.